Amén. Amén. Amén, amén. Buenas noches a todos. Amén. Bienvenidos, gracias por conectarse. Hola, Sergio. Buenas noches. Hola Vicente, ¿cómo están hermanos? Bien, bien. Qué bueno. Roberto, Sergio, ya está grabando Sergio, por cierto. Sí. Gracias hermanos. Bueno, vamos a arrancar con la lección de esta noche. Nos quedan quizás 2, posiblemente 3 lecciones más, depende de qué tanto avanzamos hoy. Pero ya se puede decir que aprendimos lo que necesitamos aprender para crecer espiritualmente. Eso fue la semana pasada. Si no estuvieron aquí la semana pasada, pues busquemos cómo hacerles llegar la grabación o la repitamos dentro de poco para verla. Pero ahorita vamos a repasar un poquito, por lo menos el punto clave de toda esta serie de estudios acerca del crecimiento espiritual. Las primeras 5 lecciones hablamos de los impedimentos al crecimiento espiritual y las cosas que a veces confundimos con crecimiento espiritual y lo que no es crecimiento espiritual y cómo no buscar crecimiento espiritual y dónde no buscar crecimiento espiritual. Y la semana pasada, por fin, aprendimos cómo conseguirlo, cómo buscarlo, cómo obtenerlo. Y la receta se consigue en 2 Corintios capítulo 3, casi al final del capítulo, y lo estudiamos en detalle la semana pasada, y hay que entender todo el contexto, pero nomás para ponerla corta, para de aquí continuar para la lección de hoy. Pablo nos escribe en el último versículo de la carta, dice que nosotros, mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, si estamos buscando crecer a ser más y más como el Señor, más y más como Jesús, esa transformación no la hago yo, esa transformación la hace Dios en mí y la hace a la medida que yo me enfoco en ver su cara. O lo que él dice, ver la gloria del Señor. Y no definimos muy bien ese término la semana pasada. A veces palabras como gloria son palabras muy, entre comillas, religiosas que solo se usan en la iglesia, ¿verdad? Pero esa palabra gloria en el lenguaje original también puede ser traducida como honra. O sea, todo lo que es digno de ser notado en el Señor, todo lo que es bueno, todo lo que es poderoso, todo lo que es bonito en el Señor. Ver la gloria del Señor es ver al Señor en toda su gloria, verlo en toda su magnificencia, es ver su naturaleza, es ver quién es y cómo es. Y a la medida que vayamos entonces conociendo mejor y mejor al Señor, la promesa del versículo es que Él se encarga de la transformación. Él se encarga del crecimiento. ¿Se acuerdan donde empezamos en la lección 1? Apolos y Pablo plantan y riegan, pero ¿quién da el crecimiento? El crecimiento lo da Dios. Dios es el que da el crecimiento. Tú y yo no nos podemos transformar. O sea, tú y yo no nos podemos hacer crecer. Lo que tú y yo podemos hacer es fijarnos y buscar la gloria del Señor, buscar la esencia, como oró Lexon en su oración, la esencia, la personalidad, el carácter, la naturaleza de Dios y de su Hijo. Y es más, para dejarlo hasta más claro, nos dice el capítulo 4, versículo 6, que el mejor lugar de ver eso, de ver la gloria de Dios, es en la cara, en la faz de Jesucristo. Por eso el mismo Juan dice de Jesús, en Juan 1:18, que el Hijo ha dado a conocer al Padre. La misión de Jesús. Jesús vino al mundo con 2 misiones. Él vino al mundo para morir en la cruz, pero la otra misión de Jesús era dar a conocer al Padre. Porque Él es, como según Hebreos 1, la representación exacta de su imagen. Podemos ver claramente quién es Dios viendo a Jesús. Y haciendo eso intencionalmente, haciendo eso con enfoque, con atención,
como dice, como si estás viendo en un espejo, que cuando uno se ve en un espejo pone muchísima atención para peinarse bien y arreglarse bien. Si vemos a Jesús y si vemos a Dios con ese interés, vamos a conocerle mejor y la transformación va a ser hecha en nosotros por Él, no por nosotros. ¿Ok? Ahora vamos a profundizar un poco esa idea en la lección de hoy y empezar a ver cómo se aplica esa idea. Y eso va a ser nuestra misión en las próximas dos lecciones, quizás tres, si no avanzamos mucho hoy. Y este versículo donde vamos a empezar ahora, lo mencioné la semana pasada, pero me gustaría desarrollarlo un poco más. Vamos a ir al Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 5, y tomaremos nuestra lectura desde el versículo 36 hasta el 47. Juan 5, 36 al 47. Y si alguien quiere abrir su micrófono y leer, adelante. Quien quiera leer puede hacerlo. Juan 5, 36. Juan 5, Correcto. del 46. Del 36 al 47. Ok, del 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Glorias de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis de amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, que recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios, del Dios único? ¿No pensáis que yo voy a acusaros delante del Padre? Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Ok, muy bien, excelente, gracias. Aquí está hablando Jesús. Y ahora es interesante porque en las últimas lecciones, desde que empezamos esta serie, hemos estado viendo y escuchando la voz de Pablo, y ahora nos está hablando Jesús. Y Jesús está hablando aquí, particularmente en Juan 5, con los fariseos. Y les está diciendo, en los versículos anteriores a donde empezamos a leer, él habla de que tiene un testimonio mayor que el testimonio de los hombres. Él habla no necesariamente de Juan el Bautista, porque dice, tengo un testimonio hasta mayor que él. Él está hablando de las obras que el Padre le dio para hacer y que eso da mayor testimonio que hasta Juan el Bautista y obviamente más que cualquier testimonio de ser humano. Y lo dice aquí también, dice, porque las obras, versículo 36, que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que mi Padre me ha enviado. Ahora, aquí viene el 37 al 39 es la clave de lo que vamos a estar viendo hoy. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y aquí le dice a los fariseos que se creían los más religiosos del día, dice, ustedes nunca han oído su voz y nunca han visto su aspecto. O sea, ¿qué le está diciendo Jesús a los líderes espirituales de ese día? Es que no saben quién es Dios, que no han escuchado a Dios y que no han visto a Dios. Y después
si pensamos que está hablando de que literalmente no han escuchado la voz de Dios, porque Dios no les ha hablado así desde el cielo, o que nunca han visto la cara de Dios, como Moisés tampoco pudo ver la cara de Dios, solo sus espaldas, hablamos de eso la semana pasada. Pero mira lo que dice el 38, pero no solo eso, ni figurativamente, ni físicamente han visto ni oído a Dios, pero el problema es que, versículo 38, no tenéis su palabra morando en ustedes. O sea, no saben nada de Dios. Se presentan a los demás como los maduros, como los fuertes, como los líderes espirituales, pero el problema es que no conocen a Dios, porque no tienen a su palabra morando en vosotros. ¿Y por qué sabe esto Jesús? Porque el que Él envió, vosotros no creéis. O sea, Él está diciendo, mira, si ustedes conocieran a Dios, ustedes pudieran verme a mí y ver que yo vengo de Dios. Pero es obvio que ustedes no han oído la voz de Dios, no han visto el aspecto de Dios, no tienen la palabra de Dios en vosotros, porque cuando Dios en la carne está parado enfrente de ustedes, no lo reconocen. Y después llegamos al versículo 39, que para serles sinceros, no me gusta mucho la conjugación que escogieron los traductores de la Reina Valera, porque ahí dice escudriñar las escrituras como que le está dando instrucciones de estudiar, pero en el griego ese verbo puede también ser dicho, ustedes escudriñan las escrituras. Es más, la Biblia de las Américas lo traduce de esta forma, dice, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ella vida eterna. Que eso es el sentido de lo que Jesús les está diciendo. Entonces, le dice, mira, ustedes estudian, ustedes leen, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en las mismas letras, y acuérdense lo que leímos del Antiguo Testamento y lo de Pablo la semana pasada en 2 Corintios 3, la letra y la piedra. O sea, ustedes piensan que en esas letras, en lo que está grabado en la piedra de los 10 mandamientos, piensan que esa es su salvación, pero lo que ustedes no se dan cuenta, y la última frase es súper importante del 39, es que en realidad esas escrituras dan testimonio de mí. Ok, ¿qué les está diciendo Jesús a los líderes espirituales del día? Les está diciendo que no saben cómo estudiar la Biblia. Les están diciendo que ellos leen y estudian y escudriñan, pero no saben cómo hacerlo. Porque además, a pesar de que leen y escudriñan y estudian, no escuchan la voz de Dios, no ven la cara de Dios, no tienen su palabra morando en ellos. Porque no se dan cuenta cuál es el propósito de las Escrituras. Y el propósito, y acuérdense, cuando alguien en el Nuevo Testamento habla de las Escrituras, está hablando del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no existía, no había sido escrito, especialmente en los días de Jesús. Él está hablando del Antiguo Testamento, él está hablando del Pentateuco, está hablando de Salmos, está hablando de los profetas, él está hablando de todo lo que tú y yo conocemos como el Antiguo Testamento. Y él les dice, el propósito de esos escritos es que dan testimonio de mí. Y yo aquí estoy enfrente de ustedes y no me reconocen. Eso me indica que ustedes no saben qué hacer con las Escrituras. Es exactamente lo que dijo Pablo en 2 Corintios 3 la semana pasada, de que cuando leen las Escrituras hay un velo que oculta, que cubre la gloria de Dios, para que viendo las Escrituras no ven lo que las Escrituras les quieren mostrar, no ven a Dios, no ven a Jesús, no ven quién es Dios, no escuchan su voz, no ven su aspecto y por ende no tienen su palabra morando en ellos. Y entonces dice en el 40, y lo que pasa es que entonces, porque no me reconocen a mí, entonces no quieren venir a mí para tener vida eterna. O sea, ustedes supuestamente están buscando salvación y vida eterna, y aquí estoy enfrente de ustedes y no quieren nada conmigo, porque no saben cómo utilizar sus Biblias, no saben cómo utilizar las escrituras que ustedes quieren. Ahora, hay de nosotros que tenemos no solamente el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento. No solamente tenemos las escrituras del Antiguo Testamento que Jesús nos dice, hablan de él, pero tenemos todas las escrituras del Nuevo Testamento que obviamente y claramente hablan de él.
Pero hay gente hoy día que tiene todo eso enfrente de ellos y no lo saben usar. Y no oyen la voz de Dios, no ven su rostro y no tienen su palabra viviendo en ellos. No tienen, ¿por qué? Porque no utilizan la Biblia con el propósito de entender y conocer mejor el carácter de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Tenemos que aprender a estudiar para conocer a Dios. Versículo 41 dice, gloria de los hombres no he recibido, mas yo os conozco y no tenéis amor de Dios en vosotros. Entonces, ¿qué más no tienen en ellos? No tienen la palabra de Dios en ellos. Y porque no tienen la palabra de Dios en ellos, tampoco tienen el amor de Dios en ellos. Y el amor de Dios, ahora, bien, esto es importante, el amor de Dios es parte del carácter de Dios. El amor de Dios es parte de la gloria de Dios. Cuando Pablo dice en 2 Corintios que vamos a fijarnos en la gloria del Señor, una de las cosas que vamos a ver cuando vemos a Dios es su amor. ¿A poco no? Vamos a ver otras cosas, pero una de las cosas que vamos a ver es su amor. Y entonces, ¿qué excusa tienen estos que dicen que están estudiando, viendo quién es Dios, pero ahora no tienen eso reflejado en ellos? Ese es el problema. El problema es que podemos, o sea, es posible, no lo debemos hacer, pero es posible leer y leer y leer y leer y memorizar y memorizar y memorizar y memorizar y no hay ningún cambio en nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos reconociendo quién es Él, no estamos aprendiendo más de su persona, de su carácter, de su personalidad. Y entonces la transformación no pasa. Nos quedamos iguales, nos quedamos sin amor, nos quedamos sin su palabra, nos quedamos sin un cambio porque no lo estamos conociendo más. Versículo 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. No me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Y aquí cuando habla de gloria, no está hablando de lo que hablamos en 2 Corintios, de ver la gloria. Aquí está hablando de ser reconocidos, de que ustedes quieren que los demás les vean y no les interesa lo que Dios piensa de ustedes. Y ahora el versículo 45, no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa. Y ahora Jesús va a hablar de otro. Y aquí él nombra a Moisés. Ahora, otra vez, versículo 39, ustedes escudriñan las escrituras. Para ellos las escrituras, el autor de los primeros 5 libros, Moisés. Cuando él habla de Moisés, está hablando de los escritos de Moisés. Está hablando de no solamente los 10 mandamientos, pero de Levítico y de Números, hasta Génesis, Deuteronomio, todo eso. Ustedes no saben qué hacer con esos libros. Ustedes no los ven y el mismo Moisés es quien les acusa. El mismo Moisés dice, en quien ustedes colocan su esperanza, él mismo los acusa, porque yo digo que si creyeseis en Moisés, me creerías a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió él. O sea, ¿se puede ver Jesús en Génesis? Claro que sí. ¿Se puede ver Jesús en Éxodo? Claro que sí. ¿Se puede ver Jesús en Deuteronomio y en Números? Claro que sí. ¿Qué tal en Isaías, en Jeremías? Hasta más. ¿Y en Salmos? Olvídate, ¿verdad? Todo eso habla de Jesús. Ellos tenían todo eso. Y cuando estaba Jesús ahí parado enfrente de ellos, solo querían matarlo, llamarlo un mentiroso, deshacerse de él. El que los acusa es Moisés, porque él escribió de mí, pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vas a creer en mis palabras? Ok, ahora con esto en mente, vamos a regresar a los alrededores de donde estamos hablando la semana pasada, para hablar un poco más de Moisés. Porque ahora que estamos hablando, ya que tenemos la idea bien clara, como nos la explicó Pablo, y ahora como nos la explica Jesús, ya entendemos el valor de conocer mejor a Dios. ¿Okay? El valor de mirar y fijarnos con el deseo de conocer la gloria del Señor para que Él nos transforme, que Él nos cambie. Y ya entendemos el valor de escudriñar las Escrituras con el propósito de conocerle.
para obtener ese crecimiento. Ahora, cuando Jesús nombra a Moisés, vamos a regresar ahí a Éxodo. La semana pasada estuvimos viendo partes de Éxodo 33 y 34. Vamos a ir ahí un rato. Ahora, ¿se acuerdan que lo que vimos la semana pasada era básicamente el pedacito del 33 que habla de que Moisés había puesto una tienda fuera del campamento y que entraba ahí para hablar con Dios, y después en el final del 34, cuando él sube para recibir la segunda copia de los 10 mandamientos, que cuando desciende del monte su cara está resplandeciendo? ¿Se acuerdan de esto, verdad? Y cuando él hablaba con el pueblo con su cara brillando, pero después él ponía un velo sobre su cara para que no se veía que esa gloria se iba desvaneciendo. Y de ahí Pablo utiliza esa figura para ayudarnos a entender la importancia del acceso a gloria, que el nuevo ministerio, la nueva administración del Espíritu tiene mucho más acceso a gloria que lo que tenía Moisés. Que Moisés hablaba con Dios cara a cara o boca a boca, dice ahí en Éxodo 33. Cuando hablaba con Dios, su cara resplandecía con la gloria del Señor, pero se desvanecía, no duraba para siempre. Y el contraste es que en la faz de Jesucristo, la gloria de Dios permanece para siempre. Está ahí siempre, no hay que ocultarlo con ningún velo porque nunca se desvanece. Entonces, ¿qué vas a escoger? ¿Vas a ver Moisés o vas a ver a Jesús? Eso fue el tema de la semana pasada. Pero entre esos dos pasajes que hablamos, lo que quiero que entendamos hoy es que hasta Moisés entendió este concepto de que el crecimiento iba a venir a través de conocer mejor a Dios. Ahora, ¿por qué necesitaba crecimiento Moisés? En el contexto de Éxodo 32 y 33 y 34, nos acordamos que él había estado en el monte Sinaí, y mientras él está ahí arriba en el monte, el pueblo abajo, ¿qué está haciendo? Con Aarón. ¿Se acuerdan? Están adorando el becerro, ¿no? El becerro de oro. Se están alejando de Dios, se están metiéndose en idolatría, tanto que Dios dice: los voy a destruir. Voy a destruir a todo ese pueblo, Moisés, y voy a empezar de nuevo contigo. Y Moisés intercede por el pueblo. El texto hasta dice que Dios se arrepiente de lo que iba a hacer por la intercesión de Moisés. Cuando Moisés desciende del monte, se pone a interceder otra vez y le dice: Dios, por favor, perdona a este pueblo, y si no borra mi nombre del libro de vidas. O sea, se ofrece por el pueblo. Se parece mucho a Jesús, intercediendo y ofreciéndose y todo eso. Pero lo que sucede al principio del capítulo 33 es que Dios se presenta a Moisés y dice: ¿sabes qué, Moisés? Yo estoy hasta aquí con este pueblo, y yo sé que les prometí la tierra prometida, y yo sé que te hice caso y no los destruí, pero ¿sabes qué? Váyanse ustedes a la tierra prometida, y yo ya no voy. Yo ya no les voy a acompañar. Este va a ser tu proyecto, Moisés, tú hazlo, y no cuentes con mi presencia. Y entonces Moisés está a la vez enojado con su pueblo, triste por su pueblo, y ahora tiene una carga y un peso de una tarea imposible que no va a poder cumplir. Él está en necesidad de fortaleza espiritual. Él está en necesidad de crecimiento espiritual. Él está en necesidad de ser capacitado para hacer este trabajo que Dios quiere que él haga, especialmente si Dios no le va a acompañar. Ahora, en el capítulo 33, él va a convencer a Dios a no dejarles solos, a no mandarles sin que él les acompañe. Pero lo que quiero que veamos es lo que Moisés está haciendo y buscando, y cómo Dios le contesta. ¿Okay? En el versículo 12 y 13 del 33, leemos esto. Dice: y dijo Moisés a Jehová. Entonces Moisés hablando con Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, o sea, me has dado este trabajo que hacer, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo
Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia ante mis ojos. O sea, tú me dices a mí que me quieres mucho y que yo puedo hacer esto, pero yo no veo eso, yo no entiendo eso, ¿verdad? Y después dice en el versículo 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira o reconoce que esta gente es pueblo tuyo. O sea, Dios le había dicho en el versículo 1 y en el capítulo 32, ese es tu pueblo, Moisés. Ese es tu pueblo, tu gente hizo esto. Y Moisés, primero Dios, quiero que reconozcas que son tu pueblo, pero lo que yo veo que yo necesito aquí es que yo necesito que tú me muestres tu camino. Yo necesito que tú me hagas ver cómo tú operas, cómo tú andas, cómo tú caminas. Yo quiero ver más de ti. Y esa es la lección. Cuando Moisés quiere crecer, cuando Moisés quiere ser fortalecido, lo que él le pide a Dios es muéstrame más de cómo tú eres. Muéstrame más de lo que tú haces. Y un poquito más abajo en el mismo capítulo, le pregunta abiertamente, versículo 17, y Jehová le dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, y aquí viene, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Ok? Moisés, tú tienes que llevar a este pueblo, ok, te voy a acompañar, igual va a ser es una tarea bien fuerte. Y Moisés, analizándose al mismo, lo que él ve que le hace falta, fíjense que él no dice, pero Dios, hazme un buen gerente, o hazme un buen jefe, o hazme un buen líder, o dame mucha paciencia. No, él dice, ¿sabes qué, Dios? Déjame ver tu gloria. Muéstrame tu gloria. Si nos falta algo en nuestra transformación, en nuestra madurez, en nuestras vidas espirituales, lo que debemos hacer es exactamente lo que está haciendo Moisés. ¿Sabes qué, Dios? Muéstrame tu gloria. Quiero ver más de ti. Versículo 18. Te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y hasta ahí está bien, ¿verdad? Suena como lo que él pidió, pero a veces no pausamos para darnos cuenta de lo que dice después. En la mitad del versículo 19 dice Dios, y tendré misericordia del quien tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. O sea, eso es parte de la respuesta o de la petición de Moisés. Oye, yo quiero ver tu gloria. Parte de la gloria de Dios, dice Dios mismo, es mi nombre. O sea, y hemos hablado de eso anteriormente, que es el significado del yo soy. Yo voy a pronunciar mi nombre delante de ti para que tú te des cuenta que yo soy el eterno, el que es, el que era, el que siempre va a ser, el yo soy, el yo estaré. O sea, voy a hacerte conocerme a través de mi nombre, pero también voy a hacer todo muy bien, pasar delante de ti, vas a ver todo lo bueno que yo soy, y no solo eso, te voy a mostrar mi misericordia y mi clemencia. O sea, cuando hablamos de ver la gloria del Señor, es ver esas características. Y le dice, mira, en cuanto a verme físicamente, eso no lo puedes sobrevivir, eso te mueres si me presento a ti físicamente, entonces te voy a poner en el peño de la piedra y voy a pasar por ahí cubriéndote como la mano y me vas a ver por las espaldas. Pero lo que quiero que veamos es cuando esto actualmente acontece, que es en el siguiente capítulo. O sea, cuando Dios se revela, se muestra a Moisés, quiero que nos demos cuenta de cómo es. Entonces, si nos vamos al siguiente capítulo, al 34, al principio es cuando Moisés recibe las instrucciones de alisar las tablas de piedra, subir otra vez al monte para que
se repitan los 10 mandamientos y todo eso, pero la promesa es que cuando estés aquí arriba, voy a hacer esta cosa que tú pediste, de mostrarte mi gloria, de ponerte en el peño y pasar por ahí. O sea, me voy a revelar a ti. Pero yo quiero que veamos cómo es que eso aconteció. Vamos a leer del 5 en adelante. 34:5. Si alguien quiere leer para que también participen ustedes. Lean Yo puedo. Ok, del 5 al 9. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: Sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Amén. Ok, excelente, gracias. Quiero que nos demos cuenta, lo que está pasando aquí es lo que Moisés pidió en el 33. Déjame ver tu gloria. Y Dios dice, voy a hacer todo mi bien pasar delante de ti y voy a proclamar mi nombre. O sea, te voy a mostrar mi gloria. Y cuando a veces leemos Éxodo 33 y pensamos en algo físico, en un evento que tenía mucha luz y resplandor y una voz potente y truenos y quién sabe qué, pero eso no es lo importante de este acontecimiento, porque el mismo Moisés nos describe cómo eso sucedió. Y él no habla de resplandor y de luces y de estar cegado y de no poder ver. Él no habla de nada de eso. Él dice, mira, lo que pasó es que estaba ahí y lo primero es que Dios mismo pronunció su nombre 2 veces. Y otra vez, cuando nosotros leemos Jehová, Jehová es actualmente una abreviación del nombre que los escribas tenían miedo de escribir, pero es yo soy el que yo soy. Es ese nombre eterno de Dios que él se da a él mismo en la zarza ardiente, en Éxodo 3:14, ¿verdad? Eso es lo que él pronuncia en frente de Moisés, pero no lo deja ahí. Se pone a describirse a sí mismo. O sea, déjame mostrarte mi gloria, es déjame describir cómo soy y quién soy yo. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque Moisés dijo, yo, con todo esto que estás pidiendo de mí, yo necesito crecer, yo necesito madurar, yo necesito fuerzas para hacer esto. Y eso va a venir a través de viéndote a ti, conociéndote a ti. Y eso no era que Moisés estaba adivinando a ver si esto funciona. El hecho de que Dios le da lo que él pide, Dios está confirmando, eso es correcto. Lo que tú necesitas es verme a mí, lo que tú necesitas es conocerme a mí, lo que tú necesitas es entenderme a mí. Entonces yo quiero que tú sepas que yo soy fuerte. Versículo 6, yo soy fuerte, yo soy misericordioso, yo soy piadoso, yo soy tardo para la ira, yo soy grande en misericordia y grande en verdad. Y si quisiéramos, ahí hay un sermón para cada una de esas palabras, ¿verdad? Pudiéramos estudiar media hora, Jehová es fuerte. Otra media hora, Jehová es misericordioso. Otra media hora, piadoso, tardo para ira. Otra media hora, todo eso, podemos seguir hablando de esas cosas. Esa es la idea. Es lo que tenemos que aprender a hacer. Tenemos que aprender a estudiar y a reconocer las características de Dios. Y no para ahí, versículo 7, y guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad y la rebelión del pecado.
y de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, es interesante porque esa lista de características no te sirve de mucho si no entiendes cómo funciona. ¿Verdad? Cuando habla de castigar y habla de visitar la iniquidad y a la misma vez habla de misericordia y misericordia y tardo para ira, pues, o sea, ¿de qué te sirve saber tener una lista de características de Dios, pero no saber cuándo reacciona con misericordia y cuándo reacciona con castigo? Y esa es la esencia de conocer a alguien. ¿Quién aquí está casado? ¿O quién aquí tiene padres? ¿O quién aquí tiene hijos? ¿Verdad? Todos tenemos gente en nuestras vidas que conocemos súper bien, ¿a poco no? Y cuando digo que los conocemos súper bien, sabemos cuándo se enojan y sabemos cuándo se ponen contentos. Y sabemos, o sea, cuando yo era más joven, un adolescente en la casa de mi papá, yo sabía a cuáles de mis papás le iba a pedir prestado las llaves del carro si quería salir un viernes en la noche, dependiendo de cómo estaban de humor, porque los conocía. ¿Verdad? Yo no, mejor le pregunto a mamá, no, mamá está de mal humor, mejor le pregunto a papá. ¿Verdad? Si quería que me den dinero, ya sabía cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo, porque los conocía. ¿Verdad? Y en el matrimonio es igual, ¿a poco no? En el matrimonio tú sabes los botones que empujar a veces para molestar a tu cónyuge y también sabes cómo amortiguar todo eso, porque los conoces. Porque no es una lista de características, no es mi esposa es enojona y mi esposa es linda y dulce. ¿De qué te sirve saber que es enojona y linda y dulce si no sabes cuándo se enoja y cuándo es dulce? Y es igual con Dios. ¿Verdad? Yo no puedo sacar la lista, por ejemplo, Gálatas 5, 21 y 22, el fruto del Espíritu, y decir, aquí está, yo conozco a Dios porque yo tengo memorizada la lista de las características de su Espíritu. No, tú tienes que saber cuándo es bondadoso, qué causa que Dios actúe con bondad o con misericordia, qué en la personalidad de Dios hace que reaccione de cierta forma, cuándo es que Dios castiga y cuándo es que Dios perdona. Eso es conocer a Dios. Y cuando Dios hace pasar su gloria delante de Moisés y le dice todo esto, le está invitando a Moisés a conocer su carácter, a conocer su persona. Y eso es algo que tú y yo podemos hacer solo con tiempo, con atención, con un estudio dirigido en esa dirección, con el propósito de conocer a Dios como conoces a tu pareja, o como conoces a tus papás, o como conoces a tus hijos. O sea, tú puedes decir que tú conoces a Dios así. O para ti Dios es una lista de características en un libro. Dios es una persona. Es una persona tiene una personalidad. Y el que nos puede demostrar esa personalidad mejor que cualquier otro no es Moisés, que lo vio bastante bien aquí, según lo que estudiamos la semana pasada. El mejor lugar de ver la personalidad de Dios es en la faz, en la cara de Jesucristo. Porque Jesús también a veces se enojó, ¿a poco no? Hace los látigos y voltea las mesas. Y Jesús también a veces era súper lindo y súper amable. ¿Verdad? Pero ¿de qué te sirve saber que Jesús es enojón y amable si no sabes cuándo se enoja y cuándo demuestra amabilidad? Esa es la tarea de conocer a Dios. Entonces la tarea, y otra vez, la tarea no es voy a transformarme a la imagen de Jesús, la tarea no es voy a hacerme crecer, voy a ser mejor persona, la tarea es voy a conocer a Jesús como una persona, voy a conocer a Dios como una persona. Y la mejor forma de conocer a alguien, o sea, sí, otra vez el ejemplo de los casados,
yo tengo 33 años de casado. Y si me hubieras preguntado el primer año, si conozco a mi esposa, yo te diría, claro, la conozco mejor que nadie. Y sí, la conocía súper bien. Pero si me preguntas hoy cómo la conozco, te digo, mira, yo ni la conocía en aquel entonces. La conozco tanto más ahora que es como que si no la conociera para nada entonces. ¿Por qué? Porque con el tiempo, con las interacciones, con la relación que hemos llevado juntos por 33 años, el resultado es que nos conocemos mejor. Entonces, ¿quieres conocer a Dios mejor? Pasa tiempo con Él. ¿Quieres conocer a Jesús mejor? Pasa tiempo con Él. ¿Cómo pasamos tiempo con Jesús? ¿Cómo pasamos tiempo con Dios? No me digas leyendo la Biblia, porque sí, leyendo la Biblia, pero leyendo la Biblia con el propósito, con el interés de ver quién es, entender quién es. Cada vez que lees un pasaje te preguntas, ¿qué me está mostrando este pasaje de quién es Dios? ¿De quién es Jesús? ¿De cómo es? ¿Cómo puedo aprender de este pasaje? ¿Qué puedo aprender de la personalidad, de la naturaleza de Dios? No se trata de buscar reglas, de buscar cosas que memorizar. Y no hay nada malo con memorizar escritura, pero se trata de conocer y entender la persona. ¿Okay? Eso es lo que Dios estaba haciendo para Moisés aquí. Y lo hizo mucho mejor con Jesús que con Moisés. Y por eso Moisés no es la fuente a donde vamos a ver la gloria de Dios. Hoy día podemos ir a Jesucristo y verlo ahí. Pero una cosa más que quiero... y tengo dos otros pasajes del Antiguo Testamento que los vamos a dejar para la semana que entra. Para otra vez ilustrar cómo es que hacemos esto. Y después vamos a terminar en la última lección en el Nuevo Testamento, en Segunda de Pedro. Pero lo que quiero que también recordemos, esto es el punto final. En 2 Corintios dice una cosa, la voy a leer otra vez. 2 Corintios 3:18 dice que mirando en cara descubierta como en un espejo. Y hablamos de viendo en un espejo es con atención y con intensidad, pero también hay un factor ahí de reflejo. La idea es que tenemos que vernos a nosotros mismos en él también. Y por eso, regresando al punto que hicimos cuando Jesús está hablando con los fariseos, él dice, yo sé que su palabra no mora en vosotros, yo sé que no han visto su rostro, que no han oído su voz, porque su amor no está en ustedes. O sea, no se ha reflejado como en un espejo el amor de Dios en sus vidas. Porque si ustedes sinceramente estuvieran viendo a Dios como Él es, ustedes automáticamente serían más amorosos. Igual con nosotros. Si nosotros vemos a Dios y estudiamos a Dios y aprendemos de quién es Él, Él promete convertirnos, transformarnos a su imagen. Eso significa que vamos a ser como Él. Vamos a empezar a pensar como Él. Vamos a empezar a reaccionar como Él. Vamos a empezar a amar como Él. También vamos a empezar a obstinarnos como Él. Vamos a enojarnos cuando Él se enoja. Vamos a ser misericordiosos cuando Él es misericordioso. Pero solo ese factor de reflejo es muy importante. Viéndolo como un espejo significa también que yo quiero verme a mí mismo cuando yo lo veo a Él. ¿Okay? Y lo vemos también con Moisés. Así, si estudiamos la vida de Moisés a lo largo, lo que nos dice de Moisés en Números, ya después de esto, es que Moisés era el hombre más manso que existía. Esa mansedumbre viene porque él está siendo también transformado a la imagen del Señor. ¿Por qué? Porque él está interesado en ver su gloria. Él está buscando conocer. Él entiende que si le falta a él algo, se va a suplir cualquier falta que él tiene viendo la gloria del Señor. Dios, muéstrame tu gloria. Nuestra oración esta noche y todas las noches deben ser, Dios, muéstranos tu gloria. Permítenos ver
quién eres para conocerte mejor. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí. Preguntas, comentarios, observaciones. Tenemos 6 minutos para comentar. Si quieren hacer un comentario o una pregunta. Hermano Vicente, cuando usted habla sobre el reflejo, ¿no? De reflejarnos en la palabra de Dios, en el Salmo capítulo 1, verso 2, cuando dice que, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en la ley de Jehová medita de día y de noche. La palabra allí meditar es eso, es reflejarnos, o sea, en la palabra, en las escrituras, como en un espejo, como cuando nuestro rostro se refleja en el agua, ¿no? Y también es susurrar. O sea, si uno lo busca en los números Strong, aparece susurrar. Entonces, estamos susurrando de día y de noche la palabra de Dios. Estamos reflejando. O sea, cuando leemos la palabra, nos estamos analizando en ella. Es lo que el salmista trata de decirnos. No es leerla por más información o porque cumplo con una disciplina de la lectura de la palabra, sino realmente lo poco que leo, yo me estoy pareciendo a eso. Y por supuesto, ver el carácter de Dios que Él quiere que se forme en mí. Amén. Amén. Es lo que queremos. Queremos verle a Él y ser como Él. Y Él se encarga de hacer ese cambio en nosotros. Pero si no reconocemos a qué nos debemos de parecer. Santiago 1 también habla del espejo, ¿verdad? Viéndonos como un espejo y no olvidarnos cómo somos, viendo nuestra cara natural. Nuestra cara natural es la cara con la cual Dios nos creó. Y somos creados en su imagen. Cuando nos vemos en las escrituras, debemos ver el que Dios creó. Y Dios creó a alguien en su imagen. Y a veces, si estoy alejado de eso, lo que tengo que ver es las imperfecciones que hay que corregir y pedir a Dios, hazme más como tú, hazme más como esto que yo veo que tú eres. José Francisco, adelante. Sí, hermano, lo que tú decías, debemos de orar de tal punto de decirle al Señor, muéstranos tu gloria. Y en Juan 1:18 Cristo dijo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces ya tenemos su palabra, tenemos la manifestación de Cristo, su gloria se ha manifestado, lo que necesitamos hacer es entenderla y vivirla, pues, porque es lo que nos falta muchas veces. Tenemos el conocimiento, pero nos falta la práctica, nos falta la acción, ¿verdad? Y el Evangelio de Juan es un evangelio que hemos estado estudiando por un tiempo aquí en Northwest y hay mucha acción, no opción, pero acción del cristiano. Entonces, creo, bueno, en lo personal, ¿no? Necesito poner más en obra la palabra de Dios. Gracias, hermano. Absolutamente. Y pensemos en esto. Jesús, su misión, según Juan 1:18, es dar a conocer a Dios. Moisés, cuando él hablaba con el pueblo, era para mostrarles la gloria de Dios que resplandecía en su rostro. Él comunicaba las palabras de Dios para que el pueblo vea a Dios y no a él. Hablamos de Pablo en 1 Corintios 2, que cuando él predicaba, él no supo cualquier cosa, sino Cristo y el crucificado, para que entendieran y verían a Dios y su poder y no a él. Y entonces nosotros, como cristianos y como maestros y como predicadores y como ministros, ¿no deberíamos hacer lo mismo? También ayudarle a la gente no a vernos a nosotros o no a entender la doctrina. O sea, sí hay que entenderla y sí hay que ver las cosas, pero no en la ausencia de ver quién es Dios. Si sacamos el carácter de Dios de la doctrina se convierte en sutileza. En sutileza vana, en hueca sutileza, como dice. Si sacamos a Jesús de la enseñanza, pierde el valor. Porque solo viendo a Jesús, viendo la gloria del Señor, viendo la gloria de Dios, solo así va a haber transformación. ¿Alguien más? Bien.
Bueno, pues, oración final. Henry. Oh, sí, quería decir que en Efesios 5:1 dice que debemos de ser imitadores. Dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, está diciendo que tenemos que hacer el esfuerzo de imitar a Dios, de ser como Dios, a ser piadoso. Pero, ¿por qué? Porque estamos junto con Dios en su amor. Si, yo digo a la gente que si miramos en el frigidaire de Dios, vamos a ver un retrato de nosotros ahí pegado con un imán, porque así es Dios, Él lo ama a nosotros, y porque Él lo ama a nosotros, entonces somos salvos, pero no solamente somos salvos, también tenemos la salvación que Él lo da a nosotros, el cariño que Él lo da a nosotros para saber cómo amarlo a Él. No de palabras solamente, no a cada rato, pero todo el tiempo, cómo amarlo a Él. Amén. Gracias, Henry. Hermano Vicente. Sí, adelante, hermano. Muchas gracias. El Señor te bendiga. Hermano, cuando Jesús le dijo a Marta en Betania, Lázaro estaba ya 4 días sepultado, muerto, y ella se opuso para que abrieran la tumba donde estaba Lázaro, porque decía que ya hay mal olor, el cuerpo descompuesto. Pero Jesús le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces, la gloria de Dios es que nosotros los cristianos alcancemos a vivir, como tú enseñas, hermano, una vida de madurez espiritual, entonces, donde no veamos lejano, distante, las grandes promesas de Dios, sino que lo veamos de cerca, tal como Dios quiere que lo veamos y lo sintamos, y de tal manera que podamos seguirle al Señor y ayudarnos unos a los otros en el amor de Cristo. Antes, solo por avisarle, antes de la última oración, está con nosotros la Matilde Pinochet, la hija de Sergio. Hola, Hace Matilde. una semana estaba en cuidado intensivo y aquí está. Sí, gracias a Invita y Dios. coleando, gracias a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Va a dirigir la última oración. ¿Quién va a ser? Henry, ¿verdad? Henry. Gracias por Matilde y gracias a Dios por la forma en que he trabajado. Amén. Está haciendo caritas. Amén, amén. Ok, Henry, adelante. Vamos a orar. Padre, damos gracias por su amor, por su paciencia con nosotros. Damos gracias que usted espera nada menos de nosotros que seamos piadosos como usted, que lo amamos unos a otros de una manera que el mundo ve y cree. Padre, le damos gracias por Matilde, que es algo extraño que ella puede estar con nosotros hoy después de estar en cuidado intensivo por una semana, Padre. Le damos gracias por sus padres y por su madre, por el amor que ellos tienen para usted, y que ese amor se refleja en sus hijos y ayudar a sus hijos en conocer bien a usted, Padre. Lo pedimos que bendiga a todos que estamos aquí en la clase hoy. Gracias por todos los enfermos que usted ha levantado, los cuales sabemos y no sabemos algunos, pero gracias por levantarlo, Padre. Gracias por
mantenerme a mí libre de infecciones y quebranturas de huesos y cosas que me pueden pasar. Gracias, Padre, por su amor infinito. Todo se lo pedimos en el nombre de su Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Sí.